La versión más oscura, alterada y absurda del niño de madera llamado Pinocho es esta. De nuevo, otra película en este año usa y destruye la obra original de Carlo Collodi. Guillermito del Toro Progre, el mexicano de origen español que se abrió camino en la industria del cine por las influencias y contactos de su mami, se ha burlado de esta historia, pues es más oscura y macabra que la versión original. No recuerdo que la historia original plasmara a la Italia fascista de Mussolini o un enfoque contra las guerras y el clero, como sí lo plasma Guillermito en esta cinta, porque no ha respetado el tiempo histórico en el que se desarrolla la historia original. Le ha cambiado la época, le ha cambiado hasta la enseñanza de la historia. Se burla de Gepetto al poner a un viejito borracho y traumado con la muerte de su hijo por consecuencia de las guerras, que busca insistentemente que el muñeco de madera sea igual que el hijo difunto. Un viejo obsesionado con dificultad de aceptar la muerte, que no respeta la singularidad del muñeco de madera y lo obliga a comportarse de cierta manera. Por otro lado, ha ofrecido irónicamente un musical con canciones horrorosas y sosas. ¿Por qué? Porque este hombre está sobrevalorado. Él mismo sale y se jacta de crear arte, lo más completo en narración con su stop motion, en esta reinvención de Pinocho, y por ello se demoró mucho tiempo en la creación de este proyecto. Se quiere mucho, pero no creó arte. Alfonso Cuarón también tardó años en escribir el guión de Gravedad con su hijo. La promocionaron como un espectáculo visual. En su época todos iban a verla por lo visual, pero tenía una historia inexistente, un mal guión. Tiempo después la han juzgado como obsoleta. Ocurre lo mismo aquí. La historia no termina de convencer. En lugar de un niño de madera que se escapa de la escuela para divertirse con travesuras, aquí el conflicto son los padres. Se burlan del fascismo. Se hace alusión a un reclutamiento forzoso como soldado. Guillermito termina introduciendo temas políticos, muestra lo peor del fascismo, ensombrece la historia, mete un humor que para nada es adecuado para infantes. Es decir, si te quejabas de Robert Zemeckis y su Pinocho que olía a mierda, este está peor. Así como en El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, aquí el protagonista es un infante, viviendo en un mundo dictatorial, lleno de violencia y muerte, con su toque de fantasía. ¿Por qué ocurre esto? Porque no es muy creativo este hombre y suele usar los mismos moldes de historia, solo cambia nombres y escenarios. Ya basta, ya dejen en paz al niño de madera, ya dejen de destruir esa historia, solo arruinan más y más la imagen de Pinocho, tanto a la versión que adoraron los niños de 1940 como a la historia de Carlo Collodi. Decían varios youtubers que anduve revisando: es la mejor versión del cuento de Collodi llevada al cine. No, no lo es. Es otra historia que desvirtúa la esencia de los personajes originales. La de Disney de 1940 iba enfocada a los niños y por eso alteró tantos elementos en favor de la audiencia dirigida. Pero esta no sabe ni a qué audiencia enfocarse. Y en un momento les voy a explicar más a detalle esto. Ahora, Guillermito dice en un tráiler de Netflix que la historia de Pinocho es muy importante para él, que siempre había querido llevar esa historia al cine, pero le cambió un montón de elementos. No se nota que de verdad le guste. Esta cinta parece el museo de cariño que se tiene Guillermo a sí mismo. Muchas criaturas y elementos de sus películas aparecen aquí o se hace alusión a estas de alguna manera. Creo que no debió depender del stop motion para contar su historia. La animación no es fluida, es tosca y entorpece el guión. Hasta luce de mejor manera el stop motion de Street Fighter, incluso la payasada de Spencer que generó risa en muchos de los amantes de iCarly es mejor que el estilo de esta cinta. ¿Por qué digo esas palabras? Pues porque son de duración corta y tienen un objetivo claro frente a su espectador, pero aquí fue un recurso que ensombreció aún más lo mostrado. En otra entrevista dice que el personaje de Pinocho se presta para hacerle nuevas versiones de acuerdo a la voz de quien lo cuenta, pero esos son puros pretextos. Lo mismo diría de Blancanieves o la Cenicienta o del mismo Hellboy. Le cambiaste y le metiste un montón de tus ideologías sin respetar la historia, solo algunas constantes y ya. El largometraje cuenta con grandes actores entre su elenco para darle voz a los personajes como Cate Blanchett y Ewan McGregor. Un compositor con bastante experiencia como The Splat acompaña a Guillermo y casualmente las canciones son terribles, volviendo soso el ritmo de la cinta. ¿Por qué? Porque la dirección no fue la adecuada. Las canciones usadas ni siquiera son similares a las que se le suele asociar al personaje. Al final, ¿para quién iba dirigida la cinta? Los niños que la veían quedaban impactados. Alguno que otro tarareaba un poco una de las canciones y luego perdía interés. Algunos padres
han comentado que hasta dejaron de ver la cinta porque no era apropiada para infantes. Pero la clasificación del cine, según dice que sí. Ahora, por otro lado, los adultos en el cine se mostraban bastante aburridos. Para los niños es muy oscura y para los adultos está muy infantil y con ideologías adoctrinadoras pululando por ahí, sobre padres imperfectos y la desobediencia como una clave. Le va a encantar a los ardiditos, eso sí. Pues Gepetto quiere que Pinocho sea igual a su hijo difunto. Está quien busca lucrar con el muñeco y también quien busca que luche como un arma. De nuevo, otra versión que quiere contar muchas cosas alterando la esencia de la historia. Recuerdo que conocí a Guillermito del Toro Progre hace como 17 años, cuando en una entrevista había expresado la dificultad para realizar una película del maestro del terror, Howard Phillips Lovecraft. El hecho de que Lovecraft en su literatura no suele describir con precisión a sus criaturas y que la mayoría de sus historias son muy cortas eran los argumentos que frenaban su correcta adaptación al cine según Guillermito. Con esto daba a entender que respetaba la historia del autor, que él no cambiaría drásticamente el argumento de los cuentos y novelas y que respetaría el diseño de las criaturas si es que tenía que hacer una película de esto, ya que fácilmente podría crear a un monstruo que no se viera, pero sí la cara de sus víctimas y ampliar las historias con ideas propias. Pues se ve que se pasó por el trasero esa forma de pensar y ahora hace lo que quiere. Ya no encuentro la entrevista donde ya hacen sus declaraciones, pues ya tiene muchos años, pero con este Pinocho se toma muchas atribuciones. Él ha hecho cambios drásticos a la historia que muestran el poco respeto que le tiene. Guillermito del Toro, el sujeto que criticó al expresidente de México Peña Nieto mientras se protegía con sus fronteras cómodamente en Estados Unidos, las mismas fronteras que ha criticado anteriormente, y el que compulsivamente ha insultado a Konami, pues no es un gran director. Su visión creativa se reduce a volver todo con el tono del laberinto del fauno, con unos toques Lovecraftianos. No tiene más. No es tan creativo como muchos piensan. Se le caen muchos proyectos. Intentó adaptar En las montañas de la locura de Lovecraft y fracasó por muchos desacuerdos en el proyecto. Su juego de Konami de Silent Hill nunca se realizó. Justice League Dark tampoco, entre muchos otros. Del Toro, este es un mensaje para ti. Ya aburres con tus mensajes progres en cualquier proyecto que tomas. Es vergonzoso que el Pinocho o el estiércol de Disney sea mejor que tu película. Ya aburre que no haya creatividad. Siempre son las mismas historias de víctimas de posguerra, como para que ahora quieras sensibilizar a la gente con la tragedia de Pinocho, en un mundo de dictadores y de fascistas. Deja de meter tus ideologías en la cinta y demuestra que sabes hacer cine, que sabes escribir historias, que por eso los japoneses de la mano de Konami te mandaron a volar y tú llevas años insultándolos en redes. Dime, ¿acaso eso haces con todos los que cancelan tus proyectos? Porque casi todos te cancelan, y si ese es tu proceder, no tienes nada de profesional. Te rebotaron, gordito. Y tienes un montón de fans que te alaban y defienden cada vez que dices algunos discursos rojos, aunque no tengan sentido. Y aunque ahorita la crítica te alaba, sé que al igual que pasó con Spider-Man No Way Home, película a la que defendían a muerte hace casi un año, con el pasar del tiempo se dieron cuenta de sus terribles deficiencias. Lo mismo ocurrirá con tu Pinocho. En conclusión, se omitieron muchos detalles de la película por aquellos que no la hayan visto, así que si quisieran un video más explícito pueden solicitarlo. Dejen sus comentarios de este proyecto. Saludos y hasta la próxima.